Hola otra vez, estamos aquí con ustedes, somos Irreverentas y yo soy Nelly. Yo Nerea y Rosy está viendo un artículo. Y yo Rosy, si quieren lo podemos volver a hacer. Nada, No, que eso está bien. lindo aquí, para que vean que todo es muy natural, que no hacemos cortes, que todo va como va. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, en Trigger Warning, esto es importante, vamos a estar hablando de depresión. Y bueno, es un capítulo muy especial porque vamos a estar hablando no desde una parte de la teoría, sino desde lo empírico, desde nuestra experiencia como personas que hemos tenido, bueno, que tenemos o que vivimos con depresión. Y antes de empezar a hablar de depresión, no les voy a dar así la definición, pero creo que sí es importante hablar de la diferencia que existe entre la depresión como un diagnóstico y la tristeza. La tristeza es, pues, una emoción transitoria. Es una emoción que todas las personas hemos vivido. Normalmente proviene por un hecho doloroso que sentimos como una pérdida, el fin de una relación, el perder a una persona que queremos, un trabajo, alguna situación que nos implica dejar de tener algo que teníamos o que creemos que deberíamos de tener, muchas veces, ¿no? Y obedece a una causa, es transitoria. Normalmente el tiempo de recuperación se relaciona con la profundidad de la pérdida. Sin embargo, la depresión es muy distinta. La depresión es un trastorno emocional más profundo, es una tristeza muy profunda, permanente, que no necesariamente obedece a un factor externo y que muchas veces tiene que ver con la manera en la que funcionan nuestros neurotransmisores. A veces la terapia es la herramienta adecuada para tratarla, las distintas maneras de terapia que existen, pero a veces también es necesario tomar medicamentos o combinar medicamentos con terapia, incluso cambios de alimentación, ejercicio. A veces tenemos que transformar nuestro estilo de vida en las personas que hemos sido diagnosticadas con depresión. Hoy vamos a estarles hablando un poquito de eso. De nuevo, trigger warning, porque a veces hablar de estos temas puede ser movido, pero lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho respeto y todo desde nuestras experiencias. Y pues voy a comenzar hablando yo, ya que me clavé en el asunto. Y bueno, la primera vez que hablamos de un trastorno de depresión, en mi caso, fue cuando yo tenía 14 años. Y es la primera vez que recuerdo que alguien me dijera que lo que yo tenía se llamaba depresión, aunque sí recuerdo episodios de tristeza muy profunda desde que yo era mucho más pequeña, ¿no? Como a los 8 o 9 años. Y a lo largo de mi vida me han medicado 2 veces. Yo actualmente no tomo antidepresivos. La última vez que tomé antidepresivos fue cuando tenía como 22 años. Ahora tengo 35. Pero estoy en terapia. Y entender que la depresión era algo con lo que yo iba a vivir toda mi vida fue algo que me llevó varios años. Y no lo digo desde un lugar doloroso para nada. Lo digo desde un lugar en el que he aprendido a vivir con esto, no a pesar de que lo tengo, sino porque sé que yo no sería yo sin mi depresión. Y tampoco es una romantización o una idealización. Simplemente mis neurotransmisores funcionan de manera diferente y pues uno aprende a vivir con los neurotransmisores a veces haciendo cortocircuito, ¿no? Porque hay remedio. Decir en público tengo depresión es algo que también empecé a hacer hace muy pocos años. Recuerdo que hace como 4 años pasé por un momento muy complicado y quería yo hacer un videoblog sobre la depresión. Y grabé 2 videos que compartí únicamente con mis amigos más cercanos. Algunos de ellos también con el diagnóstico de depresión, a los que les gustó mucho y que me decían que les había sido muy útil y que ojalá pudieran ver más. Nunca los publiqué en YouTube, siguen ahí en un canal privado, porque me daba terror que la gente a mi alrededor, que no fuera mi familia y cercana,
que mis alumnos supieran que tenía depresión y que pensaran distinto de mí. Hoy ya no lo hago así. Hoy hablo de que tengo depresión y al contrario, me parece importante decir que las personas que tenemos depresión no somos personas que siempre estamos tristes o siempre estamos llorando por los pasillos, porque luego me cayó el 20 de que también muchas personas jóvenes cercanas a mí pueden haber tenido este u otros diagnósticos y a mí me hubiera encantado tener ejemplos positivos o personas con las que yo pudiera hablar de esto sin sentirme rara. Muchas más personas de las que creemos han tenido algún trastorno emocional o tienen algún diagnóstico y a veces lo más cañón de esto no es el diagnóstico en sí, sino el sentir que no puedes hablarlo con nadie, ¿no? Porque aún existe este estigma y estos estereotipos alrededor de las personas que tenemos depresión o algún otro trastorno emocional. Ok, ya se está volviendo un poco fuerte. Continúa, Rosy, luego yo sigo. Bien, a mí la primera vez que me diagnosticaron depresión per se y me medicaron fue cuando tenía 19 años. Estuve yendo, entre los 18 y los 19, estuve yendo ese año con una psiquiatra y me medicó justo para la depresión. Cuando a los 19 años me diagnostican que tengo depresión, caigo en cuenta que lo que había vivido en la secundaria, entre primera y tercera y secundaria, había sido como una ligera depresión, que ahí ya entran muchas cosas, ¿no? Como sabemos, la depresión tiene factores exógenos, que son los factores de fuera, y factores endógenos, cuando hablamos de un desequilibrio químico, que es, por ejemplo, para lo que sirven las pastillas, ¿no? Para regular el desequilibrio químico de tu cabeza. Entonces, específicamente, pues en la adolescencia, sé que entran en juego ciertos factores internos, como es el desequilibrio hormonal, pero pues me di cuenta fue de pasar de ser una muy buena alumna, pasé a ser una muy mala alumna, de primero a segundo de secundaria subí más de 30 kilos, en segundo de secundaria casi pierdo el año, o sea, de determinadas cosas que ya en retrospectiva me di cuenta que estaba pasando por un momento depresivo en la adolescencia. Lo cual me dio mucha paz porque pues en su momento, cuando yo recordaba justo esos momentos, pensaba en el fracaso, la falta de fuerza de voluntad y las cosas que yo no hice y que como si eso hubiera sucedido simplemente por mi culpa, que eso es muy importante, ¿no? A veces cuando hablamos de la depresión mucha gente dice, se trata de una cosa de fuerza de voluntad, y pues la verdad no es cierto. O sea, yo no conozco quizás a nadie que trabaje tanto su fuerza de voluntad como alguien que tiene depresión, porque cuando estás ahí definitivamente no quieres estar ahí. Entonces yo estuve medicada entre los 18 y los 19 años y un día dejé de ir a terapia. Esto me había pasado en otras ocasiones, que adolescente había ido con un psicólogo y posteriormente también, pero eran terapias que finalmente dejaba. Yo siento que esto sucede porque pues la salud mental sigue siendo considerada como un tabú y todavía por lo mismo no hay esta promoción de tomar las herramientas que ya existen para y tratar de controlarla y asistir al doctor como si estuvieras yendo a cualquier otra cosa. Cuando empiezo a regresar a terapia fue en el 2011, que fue mi último año de la universidad. Yo iba con la psicóloga de la Universidad Marista y ella posteriormente me deriva a un programa, había una maestría de desórdenes alimenticios y violencia y iban a tener como un programa en el que esas personas especializadas pues, en esos temas iban a dar una terapia que dabas una módica aportación para ciertas cosas que hace la Escuela de Beneficencia Pública. Y yo empecé a ir y el programa duraba 6 meses y cuando el programa acaba yo empiezo a ir ahora de manera particular con este mismo psicólogo y hablábamos de todo y ahora 2006, 2011, estamos en el 2019, llevo 8 años yendo a terapia con la misma persona y algo que descubrí después de estar 2 años en terapia fue un día que dije ya no puedo más, todo el tiempo estoy cansada y estoy triste. Tuve un momento de quiebre, un momento de crisis, que es un factor exógeno, un momento de crisis, una situación, y me fui al suelo.
O sea, a veces la gente dice, es que siento que ahora a todo el mundo lo diagnostican con depresión, ¿no? Y cualquiera tiene depresión. Y para mí los síntomas fueron más claros que cualquier enfermedad física. O sea, yo no podía dormir, estaba todo el tiempo cansada. Y lo más fuerte fue que me empezó a dar algo que es que te empieza a doler las extremidades del cuerpo. Así, y era súper doloroso y me checaron y me dieron medicinas y nunca se me iba el dolor hasta que el psiquiatra que me vio y le dije todos así, no puedo dormir, siento un dolor en el cuerpo que no se me quita, y él me dijo, es parte de la depresión. A veces cuando hay demasiado dolor interno, el cuerpo lo empieza a manifestar físicamente para que te hagas cargo de él. El cuerpo es sabio. Qué maravilloso. Y me dijo, tienes depresión, hay que medicarte. Y me medicó. Y me acuerdo que yo, o sea, al psiquiatra solo asistía específicamente, bueno, y hasta el día de hoy solo asisto específicamente para las medicinas, pero mi terapia la lleva un psicólogo. Y me acuerdo que después de unas semanas llegué con mi psicólogo y tuve una crisis en la que exploté y me puse a llorar. Y le dije que yo no quería tomar pastillas. Yo quería ser una persona normal. Uh-huh. Y lloraba y otra vez volvemos a lo mismo, es que soy una incapaz, no puedo sola, necesito una medicación. Y me acuerdo que una de las cosas que siempre comento es que pues una base es de la ciencia, ¿no? Sería como que yo me cayera en el suelo y me rompiera el pie y diría, ¡ah! Con mi fuerza de voluntad voy a soldar estos huesitos, me voy a dedicar a cojear hasta que selle, ¿no? Y luego ni sella bien. Entonces yo siempre que cuando hablo con mucha gente que me menciona, tengo mucho miedo de empezar a tomar medicación, por el estigma social, ¿no? O sea, de seguro yo soy muy vocal respecto al tema, empecé a ser muy vocal respecto al tema hace como 3 o 4 años, para hablar de la gente, para decir, como dijo Nelly, tengo depresión, esto es lo que soy y sigo funcionando, y crear un poco... No, a veces decimos, es que es un tema tabú, pero ¿qué estamos haciendo para que un tema no sea tabú? Y a veces es complicado, ¿no? Porque te expones y quedas un poco vulnerable cuando hablas de esas cosas. Y pues hablamos de eso y yo empecé a adoptar la medicación con otra perspectiva, especialmente por lo bien que me sentía después de tomarla. O sea, nadie me puede decir que no había algo raro pasando en mi cerebro. O sea, yo puedo decir que yo no sabía lo que era vivir. O sea, yo estaba tan mal que todo el tiempo estaba dentro de mi cabeza. Entonces hacía algo y, ay no, ahorita saludé mal a Nerea y seguro está pensando que soy mala y no sé qué. Y cuando me daba cuenta estaba todo el tiempo en mi cabeza viviendo dentro de ella. Y no vivía afuera porque era tanta la energía que me estaba exigiendo tener depresión que yo no podía vivir. Y otra cosa que a mí me gustaría contar, porque igual otra cosa que me gustaría contar, que es algo que no se habla mucho, es que cuando fui luego para un control de medicación, ahora con un distinto psiquiatra, me comentó algo que fue muy fuerte para mí, que me dijo que lo más probable era que yo tuviera que tomar medicación el resto de mi vida. Vamos a tener que tomar la dosis más pequeña, pero es muy probable que por la manera, o sea, como que para él, con el paso del tiempo y las consultas, le quedó muy claro que no era solo, como siempre decimos, una cosa de tener una crisis por fuera, sino que habían intercambios químicos que no estaban funcionando como tenían que funcionar y yo no podía hacer mi mejor potencial, ¿no? lo mejor que yo podía hacer porque estaba ahí. Y justo con ese doctor me empecé a sentir mal, y una de las cosas que a mí me encantaría que todos supieran es que algo que puede pasar con los antidepresivos cuando ya llevas 3 años tomando, lo que fue justo lo que me pasó a mí, es que a veces te dejan de hacer. Creas tolerancia al medicamento y no es que te tengan que seguir subiendo la dosis, sino que a veces tienes que cambiar de medicación. Entonces mi consejo siempre va a ser que si pueden, lleven una terapia psicológica. No creo que a nadie le haría nada mal, ¿no? Nunca sobra. Y mi segundo consejo es que si ya van a acercarse a los expertos en salud, confíen, que sea gente en la que confían, tanto en la terapia psicológica como en la terapia psiquiátrica, porque
aunque nos digan que no, es exactamente como una enfermedad de padecimiento físico. O sea, tú tienes que estar pendiente de tus síntomas y tener la confianza de poder acudir con quien te medicó y con quien está llevando tu terapia para decirle, oye, está pasando esto, porque obviamente a pesar de que la medicación pues controla mucho de mi depresión, he seguido teniendo malos momentos, he tenido crisis externas que desencadenan pues depresión y además igual muchísima, de pronto ataques de ansiedad una que otra vez. Y creo que es eso, o sea, si tienen la oportunidad de hacerlo, miren, yo sé que es difícil y yo no les voy a decir, no, ay, supérenlo, no es un tema tabú, no. O sea, yo entiendo perfectamente que es difícil hablar del tema, es difícil atreverte a hacer algo que sientes que te van a tildar de loco, pero lo único que yo les quiero decir es que se merecen ser felices, o sea, se merecen ser lo mejor que pueden ser. Y a veces podemos hacerlo y podemos lograrlo, pero una enfermedad de salud mental no nos deja. Entonces, si tenemos la opción, de hecho hay uno de los derechos que tenemos en los distintos pactos que ha firmado México, es el derecho a accesar a los avances de la tecnología. Un derecho muy importante. Entonces, yo no sabía. Inténtenlo. No de la tecnología, de la medicina. Ah, de la medicina. De la medicina. También de la tecnología ya También deberíamos de tener, ¿no? Creo que sí. Sí, Quiero como el celular derecho nuevo. como Sí. un derecho, como el derecho humano al internet. Lo que pasa es que, bueno, Luego hablamos de estos Exacto. derechos que no conocemos, que Exacto. sería otro buen tema. Rosy y Nelly, ¿cómo consideran que, bueno, yo no sé cómo introducir este tema, pero pues estábamos hablando Rosy, Nelly y yo acerca de esto, y pues yo no he padecido, o sea, en mis 26 años no he tenido ningún momento en el que considere que tengo depresión, pero entonces estábamos hablando cómo podemos como red de apoyo a las personas que consideramos, porque no sé si esto, realmente no sé casi nada del tema, no sé si es algo que la depresión puede desarrollarse cuando tengas 40 años. ¿Es así o no es así? Pues es que más que desarrollarse, no sé, o sea, podemos identificarla, pero también pueden haber, por ejemplo, hay otros momentos donde vienen trastornos depresivos que tienen que ver mucho con cambios hormonales, como decía Rosy hace rato, ¿no? Entonces, durante el embarazo y después del embarazo pueden venir momentos de depresión en las mujeres, ¿no? Obviamente, bueno, sí. evidentemente, ¿no? Pero Sí, durante la escuchado menopausia pueden haber, puede diagnosticarse un trastorno depresivo que había estado latente durante muchos años. Pero que no se había manifestado, no se había digamos, manifestado. o que fue desatado por los cambios hormonales. También el consumo de ciertas sustancias en grandes cantidades puede ser un disparador de trastornos el emocionales. alcohol es un depresor. El alcohol, la marihuana, el consumo de drogas psicodélicas igual, durante mucho tiempo, también puede ser un disparador de trastornos emocionales. Entonces, o sea, no es con esto decir que estás a salvo, que no vas a estar a salvo de la depresión, pero que si tienes una edad en la que estás sintiendo cosas y dices, bueno, no puede ser, porque ya estoy muy grande para tener esto, no. Si no te estás sintiendo bien, siempre como buscar ayuda. Y igual pasa que sí, es verdad lo de los cambios hormonales y que en cualquier momento, eso es algo que pasa mucho con las enfermedades de salud mental, que de hecho se pueden mantener latentes toda tu vida y de pronto hacer algo que las manifieste, como por ejemplo el consumo de alguna droga, ¿no? Estás jugando con tus intercambios químicos. Pero otra cosa que es muy importante es igual dejar claro que pueden haber depresiones que sean completamente exógenas. O sea, por ejemplo, una persona que pasa por un divorcio, o sea, no es inesperado que pudiera presentar una depresión. ¿Qué pasa? Cuando la depresión queda... Pero tú tienes que ser, o sea, si esa persona tiene las herramientas, incluso podría ser que simplemente con un acompañamiento psicológico pudiera salir adelante y dejar la depresión atrás. Pero a veces las depresiones se sostienen, que es regularmente cuando son depresiones de malos intercambios químicos, y entonces ya se tiene que ver otra manera de atacarlas. Pero en sí, o sea, igual pueden haber puntos de quiebre en tu vida
perder el trabajo de tus sueños, divorciarte, que se te muera un hijo, que se te muera la pareja, tener una enfermedad crónica. O sea, hay cosas que socialmente pueden disparar que tú digas, o sea, sí existe la gente que te dice, bueno, yo una vez me divorcié y tuve depresión post-divorcio y luego ya no lo volví a tener, porque es alguien que sus intercambios químicos están en control, ¿no? Sí tuvo un momento de quiebre, pero fue totalmente por fuera. Ya. ¿Y cómo consideran? Bueno, una de las cosas que estaban diciendo, que la terapia nunca está de más, que definitivamente no necesitas llegar a un momento de divorcio para ir a terapia. Creo que la terapia es algo que debemos todos de probar. Sí. O sea, irregularmente. Algo que estaría increíble es que todos tengamos acceso a terapia, porque como sea, la terapia es una cosa de privilegio bastante alta. Claro, que fuera visto como una necesidad de salud pública. Sí. Que bueno, tenemos instituciones públicas que atienden trastornos de salud mental, pero son escasas. Al menos hablando aquí en Yucatán, son insuficientes para la demanda. Y realmente es que no se le da la misma importancia a la salud mental y a la salud emocional que le damos a la salud física. Pero esto es una cuestión social, es una cuestión de las instituciones de salud, pero también es una cuestión de la familia, es una cuestión cultural. No hablamos. Hay como muchas emociones que no son bien vistas socialmente. Sí, y en países no como el hablamos de nuestro, eso. o sea, si yo sí le llego a decir a mi abuela depresión, es como que estás inventando, nada más. No tienes nada que hacer. No tienes, sí, estás de ociosa. Mi abuela me hubiera dicho, ¿sabes qué te falta? Te hace falta religión. O sea, esa era la respuesta de mi abuela cuando yo le decía que estaba triste. Te hace falta religión, te hace falta Dios. Y a lo mejor la manera, el coping mechanism de mi abuela era la religión. A lo mejor ese fue su antidepresivo, quién sabe, ¿no? Pero Hay una cosa ahorita que estás diciendo esto de la religión. Hace como 2 domingos estaba yo investigando y leyendo diferentes artículos y estadísticas, porque me encanta hacer eso cuando no entiendo algo. Y estaba yo hablando específicamente de la tristeza, porque esto de lo que voy a decir es nada más, o sea, es tristeza, que los domingos las personas tienden a sentirse con bajones. Definitivamente una persona que tiene depresión pues lo va a sentir exponencialmente. Entonces estaba yo leyendo acerca de esto, como que por qué tenemos estos bajones. Y en México otra vez no tenemos estadísticas, pero en Estados Unidos sí. Y es una cosa impactante porque más del 80% siente un bajón en domingo. Y una cosa así como el 50 y tanto siente un bajón como brutalmente fuerte en domingo. Entonces, lo que los expertos estaban diciendo es, y las expertas espero, estaban diciendo es que cosas como ir a misa te ayuda en domingo, porque cuando vas a misa, independientemente de la religión, o que no sea ir a misa, sino que sea como, no sé, los domingos yo me reúno a pintar barro, un ritual, no lo sé, ¿no? Algo que tenga los domingos que te conecte con gente. Dicen que las personas que van a misa los domingos, o sea, específicamente, pues como que es algo más tangible, que las personas que van a misa los domingos tienden a sentirse menos con este bajón de domingo. claro, porque están conectadas, Exacto. porque están en comunidad. Entonces, para tu abuela, como que sí tendría sentido, pero estamos hablando de tristeza, no estamos hablando de depresión. Pero también en la depresión, algo que puede hacer la diferencia para las personas que tienen depresión o cualquier trastorno emocional es una red de apoyo. O sea, no te estoy diciendo que la red de apoyo va a sustituir a la terapia o al medicamento, pero sí es fundamental para cualquier proceso fuerte emocionalmente hablando, tener una red de apoyo, saber que contamos con gente a nuestro alrededor, llámese familia, llámese amigos, pareja, compañeros de la escuela, de trabajo, papás, maestros, el tener gente que esté a nuestro alrededor, que entienda nuestro proceso, que nos apoye, que nos acompañe, el poder hablar de lo que sentimos con otras personas es fundamental para poder atravesar estas emociones que a veces pues no nos permiten llevar nuestra vida de manera normal como las demás personas, ¿no? Entonces sí tiene muchísimo sentido lo que dices, porque la comunidad, hacer comunidad, es una de las cosas que por lo menos te puedo hablar de mi experiencia, a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y seguramente tú también has pasado por ahí. Esto. Sí, definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, cuando les digo que en mi adolescencia yo pasé por un mal momento,
lo que a mí me salvó, y yo siempre lo he dicho, fue mis redes de apoyo. O sea, siempre he tenido suerte. Mis amigas, que son mis amigas desde secundaria, tuve la suerte de que fuera gente que no le tuviera miedo a palabras como tristeza, enojo, y yo siento que ellas hicieron un trabajo de contención mucho más grande del que jamás pudieran creer. Y definitivamente, ya lo dije como 10 veces, a lo largo de todo el proceso terapéutico, muchísimas personas han simplemente estado ahí. O sea, a veces mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cuál es tu papel como red de apoyo? Y a veces tu papel como red de apoyo es simplemente estar, ¿no? Porque cuando tienes depresión hay momentos en los que ni siquiera tú puedes estar para ti. Entonces saber que a pesar en esos días donde tú ya no das más, donde tú ya no quieres casi tener nada que ver contigo, hay alguien que te dice, no importa, yo aquí estoy y yo me quedo contigo en las malas y en las buenas. Eso hace la diferencia por completo, porque te ayuda a callar esas voces que te dicen en tu cabeza, no eres suficiente, no lo mereces. Y yo entiendo que es complicado. O sea, también siento que es muy importante cuando hablamos de acompañamiento, entender que cuando una persona tiene una enfermedad de salud mental, esta persona igual tiene que atenderse a la enfermedad de salud mental. O sea, tampoco es cargarle la mano a nuestras redes de apoyo, y entender que incluso a veces hay gente que no le haría mal, por ejemplo, ir a terapia porque alguien cercano a esa persona, como un familiar muy cercano o su pareja o uno de sus hijos tiene depresión, y ellos igual necesitan un acompañamiento para poder saber cómo ser un apoyo a una persona que está en una situación así. Sí, o sea, igual como que es una responsabilidad de nosotros como red de apoyo, educarte. O sea, no puedes, o sea, si de por sí te veo que la persona está cargada, no vas y le dices, hola, o sea, ¿qué hago? O sea, está lindo que te pregunten, ¿no? Pero también como que infórmate, ahí está el internet, y están, o sea, si vas a terapia, pregúntale a tu terapeuta. O sea, hay muchas formas, ¿no? Porque igual y es lindo, o sea, que tú no sientas también como que tienes que cuidarte en qué me vas a decir y etcétera, ya sabes. O sea, es como, es mi papel hacer ese trabajo. No sé, igual, no sé cómo lo vean ustedes. A mí siempre he apreciado mucho que me preguntan qué necesito. O sea, mis personas más cercanas. Y, sí, me dan ganas de llorar porque pienso en lo que dijo Rosy, de cómo a veces las amistades y la familia hacen un papel de contención tan valioso y tan importante, y a veces no se los decimos. Entonces, si nos están escuchando, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y siempre he apreciado que me pregunten qué necesito, ¿no? Una de mis mejores amigas es así como, ok, estás en este momento, va a pasar, acuérdate que va a pasar, pero ¿qué necesitas ahorita? ¿Que te diga que va a pasar? ¿O necesitas que esté en silencio? ¿O necesitas que te distraiga, no? O no sabes qué necesitas y hago lo que me dé la gana, ¿no? No sé qué necesito. Ok, y entonces habla, o me cocina, o me cambia de tema, o me escucha, o me recuerda otros momentos en los que he estado. Y sí, informarse ayuda mucho, y preguntar. Preguntar, porque a veces no todas las personas necesitamos lo mismo. Igual. Y no siempre necesitamos lo mismo. Pero ver que la otra persona tiene la voluntad, ver que la otra persona, aunque te digan, güey, yo no sé nada de esto, pero quiero estar ahí para ti, eso hace la diferencia. Porque como decía Rosy, cuando estás en ese lugar oscuro, sientes que no le importas a nadie, que no te mereces sentirte bien, que estás siendo una carga para el otro, y que la persona te diga, no hay bronca, estoy junto a ti, eso hace la diferencia. Totalmente. Pues no sé si quieren tocar algo más, si no, nos gustaría que nos cuenten, así como nosotros les contamos ahorita específicamente pues nuestra enfermedad de salud mental, la mía y la de Nelly, que es específicamente depresión, pero si nos quieren contar algo de cualquier otra cosa, si quieren acercarse, de hecho incluso en algún mensaje privado, a preguntarnos, no sé, respecto a terapia, respecto a medicación, si podemos ser, no para medicarlos, ¿verdad?, sino para acompañarlos, si podemos nosotros igual ser de alguna manera red de apoyo, porque algo que me gustaría que quede muy latente es que
aunque no lo sintamos así, le importamos a mucha más gente de la que creemos. Incluso si alguien lo está escuchando y lo necesita escuchar, lo está escuchando y lo necesita oír, yo me gustaría decirles que a mí me importa que estén bien, y si necesitan acercarse a mí, yo con mucho gusto puedo darles la ayuda. Pues eso sería todo. Somos Nelly, Rosy Y Nerea. Gracias.